¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en este momento en el pueblo mágico de Izamal y en esta ocasión pues el señor don Jesús Mezquita nos invita a su domicilio y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar con él un poquito sobre su oficio, porque él pues es una persona muy reconocida aquí en Izamal y seguramente en muchos lugares lo ubican por su oficio de relojero. Pero ahorita vamos a platicar, pues, para empezar con su vida, de cómo fue su formación de pequeño y cómo fue que logró pues, convertirse en una persona ya conocida en este oficio pequeñito, yo lo digo, pues son un poquito los relojeros, pero eso ya nos lo va a describir él a continuación. Don Chucho Mezquita, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que nada, bienvenido, pues gracias por recibirnos aquí en su hogar. Le agradezco mucho las atenciones. Platíquenos, pues, ¿dónde nació usted? ¿De dónde parte su familia? Más que nada, muchas gracias por venir a entrevistarme. Mi familia son de acá de Izamal, oriundos de acá de la ciudad de Izamal. Mi papá dedicado al trabajo de la relojería, mi mamá ama de casa, y el oficio de la relojería al cual me dedico yo es un oficio muy redituable, muy humilde. Es un oficio que gracias a Dios nos deja vivir, como tú verás aquí, tu humilde casa. Es un oficio noble en el cual nos provee todas las cosas que queramos tener. Vamos a partir por el inicio. ¿Usted dónde nace exactamente? ¿En Izamal o en qué parte de Yucatán? Exactamente acá en Izamal. Exactamente acá en Izamal. Mi abuelita, de nombre Esperanza, ella se dedicaba en esos tiempos a ser comadrona, la que esperaba a los niños. Y allá en la casa de mis abuelitos, allá vivíamos mi papá, mi mamá, mis hermanos. Allá nací un 13 de agosto de 1974. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo se llaman sus papás? Mi papá se llamaba don Víctor Ramón Mezquita Rodríguez y mi mamá, doña Dominga Aurelia Juliana Burgos Enríquez. Somos 8 hermanos y gracias a Dios todos pudimos salir adelante con este humilde oficio que tenía mi papá. ¿Cuántos de sus hermanos se dedican a lo mismo? Tengo una hermana que se dedicaba a arreglar relojes y un servidor. Ok. Platíqueme cómo fue su infancia. ¿Fue difícil? ¿Vivió algunas carencias? ¿Qué es lo que usted recuerda de pequeñito? Lo que me acuerdo es que mi papá toda la vida se las pasaba trabajando en su relojería para proveer todo lo necesario para la alimentación. Mi mamá también proveía de recursos para la vestimenta y otras cosas. También ella era una mujer muy trabajadora. Se ayudaban entre ambos para salir adelante. ¿Realmente no sufrió mucho de pequeño, de algunas carencias y le dieron pues una educación? ¿Hasta qué año usted cursó la escuela? Tengo bachillerato gracias a mi mamá y también desde pequeño aprendí el oficio de la relojería. Tengo aproximadamente 40 años en el oficio de la relojería. Al fallecer mi papá, mis hermanas y un servidor nos hicimos cargos junto con mi madre de sacar adelante a la familia. Cuando falleció mi papá, pudo dejarle a mi mamá un terreno amplio. Le dejó casa, le dejó un local en el que actualmente trabajo. Platíqueme en qué momento le llama la atención la relojería, porque muchas veces conocemos que los papás nos obligan a hacer ciertas cosas que no queremos, pero yo creo que en su caso fue totalmente diferente. Le llamaba la atención lo que hacía su papá desde pequeño. ¿Cómo le fue tomando ese cariño? ¿En qué momento usted recuerda? Mire, para nosotros los que nos dedicamos al oficio de la relojería, sabemos que es un oficio muy noble, en el cual no tiene uno que salir
a solearse, no tiene uno que ensuciarse tanto, no tiene uno que sudar tanto, puede uno trabajar bajo un ventilador. Prácticamente trabaja uno a gusto, y qué mejor que trabajes a gusto con algo que te gusta realizar, ¿verdad? Sí. Y bueno, en este caso, ¿cuánto tiempo tardó en arreglar su primer reloj? ¿Recuerda cómo fue ese Yo recuerdo momento? cuando era pequeño, mi papá me daba los relojes para desbaratar. Desde pequeño me daba para desarmar, ahí pasaba yo desarmando los relojes. Apenas iba yo en la primaria. Y mi papá era una persona que, si viviera, se sentiría orgulloso de este oficio del cual venimos desempeñando. Él siempre decía, ojalá y algunos de mis hijos pudieran desempeñar este oficio que con tanto amor desempeño. Hay una pregunta muy importante: ¿por qué decidió quedarse precisamente en Izamal para seguir ejerciendo esta profesión? Bueno, Izamal, como tú ya habrás visto, es un lugar mágico, bonito, un lugar donde se puede vivir, se puede despertar sin tener miedo, vivir en paz, más que nada. Y mi familia, mi esposa, que es de la Ciudad de México, vive acá conmigo, ya se acostumbró a estar en Izamal, mis hijos. Esa parte es importante. ¿Cómo fue Sí. que adaptó a su esposa para vivir en este clima cálido? ¿Cómo la conoció? Ella vino un día, usted fue para allá un día. Bueno, mi esposa, como tú comprenderás, es una mujer muy hermosa, y la conquisté yendo a comprar refacciones aquí cerca a la ciudad de Mérida para poder dar mejor precio a mis clientes, y ella trabajaba allá, y ahí nos enamoramos por medio de este humilde negocio. O sea, por coincidencia los relojes. precisamente. Sí, de los relojes. los mismos relojes nos unieron, el tiempo. Platíquenos en ese momento, ¿qué le dijo a su esposa, en ese entonces su novia, su enamorada, de que usted era relojero y que tenía pues una responsabilidad muy grande de reparar los más grandes relojes de aquí de Izamal? Bueno, mi esposa, que en ese tiempo mi novia, siempre había sabido, siempre platicaba yo con ella. Aparte de reparar los relojes de pulso, me dedico a reparar los relojes de los palacios municipales. He reparado durante más de 12 años el reloj del Palacio Municipal de Motul. Cuando era de cuerda el reloj, yo lo reparaba. El reloj del convento de acá de la ciudad de Izamal, el del palacio de acá de Izamal, el de los poblados de Yaxcabá, de Cenotío, de Joctum. Y el oficio de la relojería pues nos ha dado para salir adelante. Me voy a regresar un poquito a la historia, que le quiero preguntar cómo fue el momento en donde se acercó con su papá y le fue preguntando precisamente cosas técnicas de cómo se reparaba un reloj. ¿Recuerda ese momento? Sí, mi papá desgraciadamente falleció cuando yo tenía 12 años de edad, en el año 1986. En ese año era yo muy pequeño, pero sí, el oficio de mi papá era un arte. Desde ese tiempo hemos ido superándonos poco a poco, sobre la marcha, a base de arreglar. Ha sido por la experiencia que hemos tenido por los años de trabajo. Sobre la marcha hemos ido aprendiendo, y en ese tiempo habían algunos colegas que se dedicaban al oficio. También me daban algunos tips, como todos. Uno no nace sabiendo, sino que preguntando se llega a Roma, como se dice. Pero ¿cómo fue ese primer contacto con los relojes? Si ya no tenía su mentor, digamos, más próximo, que era su padre, ¿cómo fue ese primer contacto con los relojes? ¿Cómo le quedó el primer reloj? O sea, ¿recuerda que le quedó mal? Mi primer reloj en reparar fue un Odien automático. Me acuerdo muy bien del calibre, Odien 46941, uno de los Odien muy antiguos que traen 3 tornillos en las platinas. En ese tiempo se usaban mucho los relojes automáticos, los de cuerda, y empezaban a salir los relojes de pila. Ahorita casualmente hay mucha gente que se dedica nada más a cambiar pilas. No saben el oficio de arreglar un reloj Citizen automático,
un Orient automático, o como puedes ver, esos relojes antiguos también los reparamos, y mucha gente solo se dedica a cambiar pilas, pero yo, gracias a Dios y a mis padres y a mis mentores, me he dedicado a hacer las cosas como deben de ser. Los relojeros antiguos dirían, estos sí son relojeros, no son chambones, se diría en el trabajo. ¿Cuáles son esos mentores que usted recuerda y que le puede decir? Bueno, te pudiera yo platicar de un señor llamado don Rolando Ontiveros, te pudiera yo hablar de don Henry Castillo, y por supuesto mi papá, don Víctor Ramón Mezquita Rodríguez, y también mi hermana Laura, que también ella aprendió el oficio de la relojería a muy temprana edad. Al morir mi padre, fuimos adquiriendo conocimiento, y ahorita podemos decirte que arreglamos los relojes electrónicos, los electromagnéticos, los automáticos, los de cuerda, los EcoDrive, todo lo que está viniendo moderno nos hemos estado actualizando para poder sacar adelante. ¿Existen cursos de eso o es prácticamente empírico? Empíricamente nos hemos estado acercando a este tipo de trabajos. Claro que tenemos que adquirir más conocimiento. ¿Cuál es el reloj más que le ha tocado más difícil, o la reparación más complicada? Que digan, ese me llevé un mes entero, 15 días y no me quedaba, de un cliente que a lo mejor exigía. Bueno, te pudiera yo decir los relojes de cronómetro, esos son muy difíciles de arreglar y sí nos dan más trabajo, no son como un Orient, un Citizen, o un Mido, o un Rado, que son más prácticos para reparar. Los relojes de cronómetro, eso sí, nos dan más trabajo de arreglar. ¿Existe algún reloj raro que no sea tan común verlo y que en este oficio se lo llevan de repente? Por ejemplo, este de cronómetro, hay otros más que pueda mencionar y que diga, estos pues es más complicado porque no son tan comerciales, digamos. Bueno, como todo oficio, ¿verdad? Existen trabajos difíciles, existen trabajos fáciles. Te puedo asegurar que yo hago los difíciles y hago los fáciles. Igual me da uno difícil que uno fácil. ¿Por qué? Porque al arreglar un reloj llegan los clientes y te dicen, ¿sabes qué? Vengo de tal lugar y no me lo dejaron bien. ¿A qué se debe eso? A que no tienen la capacidad, ni el conocimiento, ni las ganas de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos la capacidad de decirle al cliente, ¿sabes qué? Tu reloj va a quedar bien, pero hay que hacerle esto, esto y esto. Y también explicarle, al cliente le gusta que uno le hable con la verdad. Hay mucha gente que por ganar dinero hace los trabajos a la carrera o no los hacen bien. Y sí ganan el dinero rápido, pero tampoco quedan bien con los clientes. Y el cliente se va rápido también. Claro que sí. Llega rápido, se va rápido. Sí. ¿Cuál es esa herramienta que nunca puede faltar en el local de un relojero? Bueno, te pudiera yo decir que en estos momentos las navajas especiales para destapar los relojes, porque la mayoría vienen eléctricos, y también las pinzas electromagnéticas para poder extraer las piezas. ¿Cuál es la diferencia entre un reloj moderno y un reloj antiguo en cuestión de repararlo? A lo mejor porque se abren diferente, porque a lo mejor la tapa hay que saber abrirla. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, cada reloj es diferente. Cada marca trae sus tipos de herramientas, ¿verdad? Para poderlos destapar y poderlos cerrar. ¿Usted conoce así personas que también se han acercado con usted preguntándole más sobre el oficio de relojero, que quieran aprender? Claro que sí, hay mucha gente que se acerca a mí a pedirme consejos y también he enseñado a mucha gente a aprender a arreglar relojes. Y te pudiera yo decir que hay mucha gente que es agradecida. Y también te pudiera yo decir que hay mucha gente que hay veces no agradece lo que uno hace, al contrario. Pudiera yo decir, puedes ayudar a una persona, pero no para que luego te haga la competencia. Tal vez está bien enseñar a alguien, pero si quiere hacer lo mismo, pues que lo haga en otro lado, ¿no? Pero en esta vida hay de todo. Desde que existe el bien,
existe el mal también. Y nuestro oficio es algo muy bonito y me siento orgulloso de lo que vengo desempeñando. ¿Algún familiar directo de usted se ha interesado en el oficio? ¿Sus hijos, por ejemplo? Los he inculcado a aprender el oficio de la relojería, pero ellos, tengo un hijo que quiere estudiar para hacer diseño gráfico, ingeniería en diseño gráfico, eso quiere estudiar. Pero en sí lo quiero enseñar a hacerlo más práctico en el oficio de la relojería. Es un mundo que sí es redituable. Sí, completamente. Claro, se puede vivir sí, de la relojería. Definitivamente, como tú verás aquí tu humilde casa, gracias al oficio de la relojería y al amor de mi esposa y de mi familia que hemos podido salir adelante. ¿Cuál es el consejo que le da a esas personas que tienen esos retos difíciles y se les cierra el mundo por completo y dicen yo no puedo? Pues que nunca se rajen, siempre se puede salir adelante con voluntad, con ganas, con paciencia y con la ayuda de Dios sobre todo. La inteligencia artificial, los medios de comunicación, redes sociales estaban avanzando a pasos agigantados y ahorita podemos crear cosas simplemente con un botón, con tocar un botón. ¿Hay algún temor de que este oficio desaparezca? ¿Es posible que llegue eso? Tú te acordarás que antiguamente no existían los celulares con la hora. La gente usaba más relojes. Hemos tenido que salir adelante con la tecnología. Mucha gente ya no utiliza los relojes por ver la hora en su celular, pero el oficio de la relojería siempre es un oficio que va a salir adelante, porque tarde o temprano también las personas que fabrican los relojes van a hacer algo más sofisticado para reemplazar la hora del celular, como puedes ver los relojes digitales. No hay ningún riesgo de que desaparezca el oficio, que digan Pues, vamos a dejar de usar ese reloj, el cual se destapa y ahora vamos desde a que se fabricar inventó celulares. el reloj hasta la fecha, la gente requiere un reloj, porque tú sabes que en ocasiones sacas tu celular, corres el riesgo de que se te caiga al suelo y ya pues cambio teniendo tu reloj en la mano, pues es menos el peligro de perder tu reloj. Por ejemplo, la capilla del centro, usted repara el reloj. Claro ¿Puede que desaparecer sí. ese reloj? O sea, digamos No. aquí sabemos que es algo pues cultural, ¿no? Pero Sí. ¿hay algún riesgo de que desaparezca? Porque creo que le da un mantenimiento cada cierto tiempo. Sí, mira, por ejemplo, el reloj del convento de acá de la ciudad de Izamal requiere subir a darle cuerda cada 3 días. Son 150 escaleras que hay que subir y 150 escaleras que hay que bajar cada 3 días. Y es un reloj que ya tiene más de 150 años. Y hasta la fecha lo hacemos trabajar. Nada más usted sube. Bueno, diríamos que afortunadamente el reloj es un reloj fabricado como para que una persona zurda le pueda dar cuerda. Al darle cuerda con esta mano hay que impulsar las cuerdas para poderlas enrollar. Una persona que es derecha no puede agarrar las cuerdas porque de esta otra mano le tiene uno que dar a la manigueta para enrollar la cuerda. Okay. Este reloj es un reloj muy bonito. Antiguamente estaba en un mercado de Mérida. Lo trajeron en donación porque le cayó un rayo al antiguo reloj que estaba en el convento. Sí. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que pasar para que don Jesús ya no pueda subir esos escalones y alguien más lo haga, por ejemplo? Bueno, eso solo el tiempo, solo Dios y el tiempo lo dirán. Alguien Claro. más tiene que aprender este oficio. Sí, definitivamente. ojalá y mi hijo le gustara el oficio, pues es como una herencia, ¿no? Uh-huh. El día de mañana, pues él va a poder salir adelante sin tener que sufrir ni pasar inclemencias y tener un trabajo seguro, un sueldo seguro, una entradita de dinero fija. Última pregunta, don Chucho, ¿cómo le gustaría ser recordado el día de mañana? Que digan, Bueno. el gran relojero de Izamal. Bueno, dirían algunos, ¿verdad? Cuando alguien es presidente municipal
y hace su trabajo. Cuando sale de ese oficio de ser presidente municipal, pues la gente muchas veces no hablan bien, no hablan mal de ellos. Pero de un relojero pudieran decir, se murió, lo vamos a extrañar, él nos daba la hora, siempre van a hablar bien de uno, siempre van a tener ese recuerdo por tratar de hacer las cosas bien y no hacerle mal a nadie. Ahí está la clave del oficio. Pues muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más a la entrevista. Pues más que nada te agradezco mucho a ti por venir a esta tu humilde casa, a esta entrevista y gracias a todas las personas que nos ven y los que no sepan de relojería y se quieran dedicar a este oficio, entiendan de que es un oficio noble, que da para todo, pero siempre hay que hacerlo con cariño y con amor. Llegando a Izamal, ¿por quién pregunta y en dónde se encuentra ubicado usted? Tú preguntas por don Chucho Mezquita allá en el mercado municipal. Todo el mundo. Y todo el mundo me conoce. Ok, perfecto. Pues ahí está. Gracias, amigo. Hasta luego.